Hoy vamos a comenzar con un estudio de un pasaje bíblico muy familiar que revela uno de los aspectos de la naturaleza de Dios. Se trata de una porción muy preciosa y conocida. Quiero comenzar este estudio con el Salmo 23, y mientras usted abre su Biblia y lo encuentra, me gustaría expresarles mi agradecimiento y orar. Muchas gracias por la correspondencia que día a día ustedes nos envían. Siempre me encuentro con alguien en mis viajes que me dice, escucho su programa, y generalmente respondo, ¿nos escribió? A menudo me responden que no. Entonces, escríbanos. Es de mucho ánimo para nosotros y como siempre digo, ustedes son una parte vital de nuestro ministerio. Bueno, antes de meternos de lleno en el estudio de hoy, vamos a ir a Dios en oración. Amado Padre, hacemos una pausa para agradecerte por habernos salvado, por haber enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y buen pastor, que dio su vida por sus ovejas. Te agradecemos, Señor, por tu santa palabra que nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de ti y nos revela cómo debemos comportarnos en esta vida, cómo vivir día a día. Gracias por las revelaciones del futuro en cuanto al regreso de Cristo. Pero mientras esperamos ese acontecimiento, queremos ser los individuos que tú quieres que seamos y sabemos que solo tu palabra nos enseña a ser los cristianos que debemos ser. Por eso, Padre, utiliza tu palabra en este día y suple cada necesidad. Te pedimos que las necesidades mentales, emocionales, morales, materiales, sea lo que fuere que los oyentes tienen en sus corazones y les impide vivir esta vida con gozo, paz y victoria, sean suplidas. Que tu palabra penetre en nuestros corazones en este día y esta transmisión radial sea de mucha bendición a la audiencia. Que muchos puedan ser salvos y muchos puedan ser fortalecidos para enfrentar el futuro. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Salmo 23 es probablemente la porción de escritura más familiar de todo el Antiguo Testamento y una de las más conocidas en toda la Biblia. Me gustaría enfocar su atención en el primer versículo que dice, Jehová es mi pastor. Hoy vamos a ver uno de los nombres hebreos de Dios, el cual se traduce Jehová mi pastor. El nombre es Jehová Raaj. Es una palabra hebrea y no estoy seguro de pronunciarla correctamente. Jehová, como lo vimos anteriormente, significa el Eterno. En otras palabras, Jehová siempre fue, es y será. Él es el gran yo soy del cual las huestes celestiales cantan en Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Ahora bien, el Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Luego se nos dice que otro significado importante está ligado a este nombre. Jehová llega a su gente para suplir sus necesidades. Una cosa es saber acerca de Dios y otra es conocer por experiencia propia lo que Dios hace con aquellos que han nacido de nuevo, que son suyos. Dios no es algo teórico o abstracto. Dios es personal y Él quiere ser todo lo que su pueblo necesita y todo esto lo encontramos en su palabra y en esa palabra Jehová. Ahora, la palabra Raaj en su significado primario nos da la idea de cuidar o pastorear, guiar y alimentar. Todas esas palabras involucran el significado de Raaj. Entonces, el nombre Jehová Raaj significa Jehová mi pastor. Y tal como un pastor guía a su rebaño, fijándose en las ovejas con cuidado, de la misma manera el Señor cuida a sus hijos. Lo ve, mi amado oyente, todos somos creación de Dios, pero no es hasta que nacemos de nuevo por medio de la regeneración del Espíritu Santo, por medio de la fe en Jesucristo, y entonces pasamos a ser sus hijos, entonces nos damos cuenta que dependemos de Él en absolutamente todo. Entonces es en el nombre de Jehová mi pastor que el consuelo llega a nuestras vidas y fortalece nuestra fe.
No conozco ningún otro nombre de Dios que haya sido de más bendición que el de Jehová, mi pastor. Ahora, el nombre hebreo Jehová Raaj, Jehová mi pastor, es muy conocido porque aparece en esta composición magistral, el Salmo 23. Este clásico versículo comienza con las palabras Jehová es mi pastor. Ahora, la palabra es no aparece en los manuscritos más antiguos, sino que ha sido añadida por los traductores. Los eruditos de la Biblia no se han puesto de acuerdo en cuanto a si esta palabra debería estar allí o no. Sin ella leeríamos Jehová mi pastor. El día en que confiamos en Cristo, que pusimos nuestra mirada en Él y dijimos Jehová mi Salvador, aprendimos también que Él es nuestro pastor, quien se ocupa de nosotros y nos cuida, por lo cual podemos decir Jehová, Jesús mi pastor. Jesús es mi Salvador, pero también es mi pastor. Él es quien me conforta, me alimenta, me guía, me pastorea y se ocupa de mí. Este nombre se utiliza en la relación de Dios con Israel como nación. Moisés percibió que Israel necesitaba alguien que le guiara y que hiciera con ellos lo que un pastor hace por sus ovejas, por lo cual oró, y esta fue la oración interesante de Moisés allí en Números 27. Él dijo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Lo ve? Había un peso en el corazón de Moisés por el pueblo de Israel. Los vio como oveja sin pastor. Estaban deambulando, vagando sin la guía del Señor. La ilustración del pastor era bien conocida para los creyentes del Antiguo Testamento. Además, la historia de José comienza con las siguientes palabras: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Lo leemos allí en Génesis 37:2. Años después, en Egipto, los hermanos de José le respondieron al faraón diciendo: Pastores de ovejas son tus siervos, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos. Lo leemos allí en Génesis 37, versículos 3 y 4. Cuando se usa el ejemplo del pastor y las ovejas en el Antiguo Testamento para mostrar la relación entre Dios y su pueblo, se trata de un ejemplo familiar para aquel entonces y debemos verlo así. Además, el salmista escribió en el Salmo 78, 70 al 72, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Ahora, en el Salmo 80 hay otro pasaje muy interesante. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Aquí Dios llama al pastor de Israel. Y una vez más leemos allí en Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién nacidas. Ahora, este lenguaje figurado es empleado una vez más por Isaías al decir: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. Ahora, concerniente al futuro de Israel, el profeta Jeremías escribió: Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Jeremías 31:10. Y después Ezequiel agregó: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Lo leemos en Ezequiel 34:23. El profeta describe con detalle la manifestación futura de la relación pastor-rebaño en Ezequiel 34. Para que todo Israel pueda decir: pueblo suyo somos y ovejas de su prado, como dice el Salmo 100, versículo 3.
Pero el pueblo de Israel se descarrió, por lo cual el profeta Miqueas le dijo al rey: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Lo leemos allí en primer libro de Reyes 22:17. Y la visión del profeta se hizo realidad, ya que el clamor de hoy es el de las ovejas que no tienen pastor. No sé si usted alguna vez leyó los libros de Arthur Pink. Él escribió varios libros, y entre sus series hay una exposición del Evangelio de Juan en la que escribe un párrafo interesante en cuanto al trabajo pastoral de nuestro Señor. Él dice, hasta donde podemos ver, hay 5 pastores que señalan a Cristo y cada uno de ellos aporta algo especial a ese cuadro. En primer lugar, Abel, ya que en Génesis 4:2 leemos: Abel fue pastor de ovejas. Así que allí, en el mismo principio de la historia de la raza humana, encontramos a un hombre que prepara el tipo de Cristo como pastor, la figura de Cristo como pastor. Él era un pastor de ovejas. El aspecto significativo es que este pastor fue asesinado por su hermano Caín. Ahora, la segunda persona en la Biblia es Jacob. Y la conexión de Jacob como pastor la encontramos en que él cuidaba de su rebaño. Lo leemos en Génesis 30:31 y también 38 al 40. Y después en el capítulo 33 tenemos en versículos 13 y 14 otra referencia a Jacob como uno que cuida las ovejas. Después, en tercer lugar, al desplazarnos a través de la historia nos encontramos con José. Lo primero que la Biblia nos dice acerca del hijo favorito de Jacob es que apacentaba ovejas. Génesis 37:2. El cuarto personaje es Moisés. Se nos dicen 3 cosas acerca de Moisés. Mire, en primer lugar, abrevaba a las ovejas. En segundo lugar, las protegía y en tercer lugar, las guiaba. Ahora, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas y ellas fueron a sacar agua del pozo para las ovejas de su padre. Los pastores vinieron y las echaron, pero Moisés salió al encuentro y las ayudó a darle de beber a las ovejas. Cuando Moisés cuidó el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, guió a las ovejas por el desierto y llegó hasta el monte de Dios, a Horeb. Entonces vemos que él cuidó de las ovejas, les dio de beber y las guió. Ahora, el quinto personaje fue David, el cual es presentado como el que arriesga su vida por las ovejas. Escucha este versículo. David respondió a Saúl. Allí en el primer libro de Samuel 17:34 al 36, él dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Además, en la Escritura, en sexto lugar, hay otro pastor anunciado, más precisamente en el libro de Zacarías, y se trata de un pastor pasivo. Ese pastor indiferente será el anticristo, y está en el sexto lugar. Y el único pastor que queda en las Escrituras es el Señor Jesucristo, es el séptimo mencionado. 7 es el número de la perfección, y no alcanzamos la perfección hasta que no llegamos a Cristo, y Él es el buen pastor. Ahora, la aplicación práctica del significado de este nombre es para cada individuo que confía en el pastor, Jehová Raaj. En el Nuevo Testamento esta forma de expresión o figura estaba casi siempre presente en la mente y vocabulario del Señor Jesús. Mateo escribió de él allí en Mateo 9:36 diciendo: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los discípulos vieron una gran multitud, pero el buen pastor, con su corazón de pastor, vio a una multitud de ovejas pobres y perdidas. Así es como el Señor Jesús vio a la humanidad, así es como trata con la humanidad. No nos ve como una muchedumbre de gente, sino como ovejas sin pastor, pobres y perdidos. Y con la misma compasión y el mismo corazón de pastor es que Dios ve al individuo.
Más allá de multitudes, ve individuos. Y cuando el Señor Jesús venga otra vez y todas las naciones sean reunidas delante de Él, la Biblia nos dice que Él va a separar unos de otros, dividiendo sus ovejas de los cabritos. Ahora, Él no solo enseñó en cuanto al pastor, sino que Él mismo, el Señor mismo, se presentó como Jehová Raaj. En una ocasión el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Usted lo puede leer en Juan, Evangelio de Juan 10:11. Aquellas personas que escucharon a Cristo no pudieron haber confundido el significado de esas palabras. Nosotros tampoco. Vez tras vez, Cristo asumió ese título divino, el gran yo soy, de Éxodo 3:14. Usted se acordará de la primera revelación de Dios a Moisés en la zarza ardiente, cuando Dios dijo: yo soy el que soy. El gran Dios autoexistente, Él es el eterno, que tiene vida en sí mismo. Él dijo que antes que Abraham fuese, yo soy. Ese es el Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Solamente en el Evangelio de Juan encontramos 7 nombres compuestos de Jehová, los cuales el Señor Jesús se atribuyó. Se trata de los 7 gran yo soy. Jesús dijo 7 veces yo soy, y cada vez que dijo eso, se reveló de alguna manera: yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera. Ahora, como el buen pastor, allí en Juan 10, Cristo muere por las ovejas. Ahora, no pase por alto la magnitud de la obra de Cristo. Jehová Raaj, el Señor Jesucristo, el buen pastor, da su vida o dio su vida por sus ovejas. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario fue de hecho la muerte de la deidad. Él dijo: mi vida doy por las ovejas, mi Padre y yo uno somos. ¡Qué declaración por parte del Señor Jesucristo! Y leemos allí en 2 Corintios 5:19 que en la cruz Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, ¿cuál es la grey? Bueno, la grey o el rebaño somos aquellos que formamos la iglesia de Dios. Se nos dice en Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La muerte del buen pastor por los pecadores fue la muerte de Jehová Raaj, el Señor mi pastor. En la persona de Cristo tenemos una fusión de la deidad y humanidad. No se puede dividir o separar las dos naturalezas de Cristo. En la persona del Señor Jesucristo tenemos al buen pastor del Salmo 23 hecho hombre. El salmista vio al gran pastor resucitado y exclamó: Dios mío y Señor mío. Las palabras de nuestro Señor, yo soy el buen pastor, son una clara afirmación de su deidad. Conocer al buen pastor personalmente es conocer a Jehová Raaj como su redentor y proveedor. Fíjese ahora en un segundo pasaje en el cual el Señor es visto como un pastor. Voy a leer Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese por favor en el lenguaje empleado. Habla de el gran pastor. Ahora, el Espíritu Santo tiene en mente un pastor conocido, muy familiar, uno que es familiar a todos los que conocen el Antiguo Testamento. Él es el pastor de las ovejas. Él no es el pastor de los cabritos o los lobos. El gran pastor de las ovejas llama la atención al hecho de que Jehová Raaj es nuestro gran sumo sacerdote, el cual es sensible a las necesidades de sus ovejas. Él es grande y poderoso en la dignidad de su persona. Es grande y poderoso al demostrar su poder. Exaltado a la diestra del Padre, es el gran pastor de su rebaño, al cual guía a través del desierto de este mundo. El buen pastor que murió
y derramó su sangre, es ahora el gran pastor que mora en los cielos e intercede por nosotros. Cada hijo de Dios puede confiar y mirar a su bendito rostro exclamando: Jehová es mi pastor. Mi amigo, ¿Él es su pastor? Espero que sí. Hasta donde yo sé, Hebreos 13, 20 y 21 contiene la única referencia directa a la resurrección de Cristo en toda la epístola a los Hebreos. Puede que me equivoque, pero hasta donde yo sé, esa es la única referencia directa a la resurrección de Cristo en Hebreos. Ahora, en esa porción, en Hebreos 13, encontramos el secreto para la vida cristiana victoriosa. El texto nos recuerda que el gran pastor puede hacernos aptos. La tarea del Señor como buen pastor encuentra un cumplimiento aún mayor en su obrar como gran pastor. Una cosa es tener un Salvador que murió por uno, mi amigo, y otra cosa es tener un Salvador resucitado, proveyendo para uno en el presente. El corazón del creyente es el taller en el cual el gran pastor se deleita en hacer su obra. Cada persona nacida de nuevo necesita que se le acomode el desorden de su alma para poder ser apto para toda buena obra y agradar así al Señor. Muchos de nosotros tuvimos la misma experiencia que Pablo al decir: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, como leemos allí en Romanos 7:18. Bueno, mis amados oyentes, aquí tenemos buenas noticias. El buen pastor que murió por nosotros vive como nuestro gran pastor para hacernos aptos y darnos poder, para que podamos caminar dignos del Señor y agradarle. Cuando Dios lo salvó a usted y a mí, mi amigo, no nos dejó a la deriva. No somos trozos de madera flotando en el mar, abandonados a resolver las cosas y a la merced de nuestras decisiones y habilidades. De ser así, seríamos muy frágiles. Pero tenemos al gran pastor en nuestras vidas, quien vive para interceder por los suyos. Entonces tenemos al buen pastor que murió por nosotros y al gran pastor que resucitó y hoy obra, se pone en acción por nosotros. Pero hay una tercera porción en el Nuevo Testamento que revela al Señor Jesucristo en su ministerio pastoral. El Jehová Raj del Salmo 23 no es otro que el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro tiene algo que decir en cuanto a él en su primera epístola. Capítulo 5, versículo 4, allí leemos: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, el Espíritu Santo designó ese término especialmente para el Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. Pedro nunca fue llamado príncipe de los pastores. Pablo nunca fue llamado príncipe de los pastores. Ese título pertenece solamente a Jesucristo. Cuando el Señor regrese será manifestado como el príncipe de los pastores. He aquí una observación interesante. El Señor no solo apacienta a su grey, sino que también nos llama a una asociación con sí mismo, a donde somos privilegiados en apacentar la grey con Él. Espero ser un buen pastor al apacentar, al alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Y cuánta necesidad que hay de esto hoy en día. Ahora, yo no soy indispensable en este ministerio. Dios puede arreglárselas sin mí. Pero cuando leo cartas de oyentes que son bendecidos por medio de este ministerio, le agradezco a Dios que me llamó para ser un pequeño pastor de sus ovejas. Ahora el Señor nos advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo leemos en Mateo 7:15. Los falsos maestros explotan a las ovejas y las alimentan de plantas venenosas. Por eso necesitamos pastores piadosos. Pablo instruyó a los ancianos de Éfeso en cuanto a esto. Ahora, ¿amamos al Señor Jesús? ¿Amamos a su rebaño? De ser así, entonces vamos a cuidar del mismo. Bueno, esa es la descripción del carácter pastoral de nuestro Señor. El buen pastor murió para librarnos de la paga de nuestros pecados. El gran pastor vive para librarnos de la práctica del pecado.
y el príncipe de los pastores vendrá otra vez para librarnos de la presencia del pecado y de la posibilidad de pecar. En su segunda venida Él traerá los galardones. Seamos fieles en tener cuidado de las ovejas que Él nos confió. Y permítame decirle, si usted todavía no es una de sus ovejas, si aún no pertenece a la familia de Dios, ¿por qué no confiar en Cristo como su Salvador personal ahora mismo? Mi amigo, crea en el Señor Jesucristo, recíbale como Salvador personal y será salvo para siempre. Bueno, veo que se nos ha terminado el tiempo. Dios mediante, nos encontraremos en nuestro próximo programa. Y hasta entonces, siga mirando hacia arriba. Pronto regresará el príncipe de los pastores.